Saludos amigos, qué alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Como habrán notado, estamos iniciando el programa de una manera diferente y lo terminaremos también de una manera diferente. Hoy tenemos nuestros invitados muy especiales, tenemos a Robin y a Finlandia que van a hablarnos de la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Vamos a escuchar hoy el hermoso testimonio de Finlandia y Robin, donde una vez más podemos ser testigos de que para Dios nada es imposible. Bueno, aquí estamos, como les prometimos, para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros tenemos a Finlandia Pérez de Santana y su querido esposo Robin Santana, reverendo diácono. Sí. Gracias, amigos, por haber querido estar con nosotros hoy aquí en el programa. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Yo sé que hay que dejar muchas cosas, ¿verdad?, para poder estar aquí hoy, pero por eso se lo agradecemos. Y yo sé que Dios se lo devolverá en bendiciones. Amén. El bien que ustedes hacen con su testimonio de vida y el sacrificio que significó quizá estar aquí hoy. Finlandia y Robin, ¿cuántos años tienen ustedes de casado ya? 38. ¿Eh? 38. Ah, pero es un buen número, ¿eh? Sí, corriendo los Es un buen 39. número. Ustedes se ven más jovencitos, Ajá. ¿verdad? No, Pero es un buen número, 38 años. En estos tiempos, imagínense usted. Hay gente que está viendo el programa que dice, pero yo llevo 3 y no aguanto esto. así es. ¿Cómo es que este hombre aguantó 38? O esta mujer, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de eso en el programa, ¿por qué lo hemos aguantado los 38 años? ¿Verdad que sí? Eso es lo que Claro. vamos a decirle a aquellos que creen que 3 años es demasiado y que ya no soportan más quizás. Pero hoy le vamos a decir a través de su testimonio por qué se puede lograr un matrimonio para toda la vida. ¿Cómo se puede lograr? Ese es el objetivo de este programa, de que sí es posible. En el caso del programa siempre queremos comenzar pues conociendo un poquito de su historia, de cómo ustedes se conocieron y todo esto, esa telenovela que tiene cada matrimonio. Tú sabes que yo me he llevado la sorpresa de que con tanto testimonio que nosotros hemos presentado aquí en el programa, yo no he encontrado una historia igual a otra. Cada historia de amor aquí es totalmente diferente, ¿no? O sea que tú te quedas sorprendido porque Dios se manifiesta de manera tan distinta en cada pareja, ¿verdad? Ujú. Y pone que se encuentren de maneras tan extrañas a veces, ¿no? En el caso de ustedes, me gustaría escuchar, pues, cómo ustedes se conocieron en su noviazgo, pero sobre todo desde dónde y cómo fue la circunstancia en que Dios los unió. El que quiera comenzar. Bueno, tal como usted dice, Dios nos une. Yo vivía en La Agustina, Finlandia vivía en Mauricio y La Dora, bien retirados. ¿Verdad? Muy, Sí, muy distante. Muy ¿no? distante. Yo no frecuentaba Mauricio y La Dora, pero sucede que su hermana vivía en La Agustina, en la calle detrás de mi casa, frente a mi mejor amigo. Entonces, su hermana se queda sin servicio y Finlandia va a ayudarle a cuidar los niños. Y ahí yo la veo. Ella ya había ido varias veces, pero yo nunca la había visto. Mi amigo sí, ya la conocí y todo eso porque vivían al frente. La veo y digo, oye, pero se ve interesante. Se ve interesante la muchachona, ¿verdad? ¿no? Preséntamela. Entonces, ahí hacemos un acercamiento, me la presenta, pero creo que en ese momento no fui como nada importante, ¿verdad? Ni impactante para ti. No, Sí. porque Nada, una persona más. Tú estabas ahí y te presentaron, sí, pero no pasó nada, exactamente. de la gente que yo conozco, ¿no? Exactamente. Pero para ti no fue así. No fue así. Yo de una vez dije, espérate, está interesante la muchachona, interesante, vamos a ¿verdad echar que sí? pleito. Entonces, mi amigo cumpleaños en esos días y estaba por hacer un cumpleaños. Yo era DJ, yo tenía una empresa de montar sonido en No eventos. me digas, eso es que tú te dedicabas. Eso era que yo me dedicaba. Entonces le digo a mi amigo, oye, lo que vamos a hacer, si tú logras que ella vaya a la fiesta, yo te voy a poner el sonido gratis y te voy a dioquear la fiesta. No me digas, Sí. pero tú eres todo un negociador. Claro, vamos a negociarla. Y él me dice, no, pero espérate, déjame está resuelto. Esto está resuelto. Entonces ahí, pues ella fue a la fiesta. Su hermana que al frente le dijo, no es porque
estamos hablando de 40 años atrás, donde no había Claro. la libertad que había hoy No, en no, día. eran otros Las tiempos. fiestas comenzaban a las 8 de la noche y a las 11 Sí. había que recoger. Aquí a las 12 que comienza ahora, aquí. O sea, Ajá. aquí, Allá se terminaba antes de eso. antes de eso. Entonces ahí ella va a la fiesta y yo la veo, pero yo era que estaba poniendo música. Claro. Yo tenía que estar en lo que... Entonces ella va y me pide un disco, recuerdo. Y le digo, ok, yo lo voy a poner si tú lo bailas conmigo. Ah, pero es que el hombre es un negociador en forma, ¿eh? Entonces, Finlandia, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Ya negoció también el baile. claro, Sí. pero me dice ella, entonces cuando suene tú me vas a buscar. Digo, no, porque en lo que yo llego ya otro va a estar bailando contigo. Cuando suene tú vienes aquí. Y si tú no vienes, yo quito la canción por mitad. Un flaquito. Era agresivo el Un hombre, era flaquito que agresivo, privado es ¿no? bueno. Era agresivo. Y puse la canción y ella vino. Ya. Entonces ahí comenzamos a conocernos y a entablar, pues, a conversar. Pero Finlandia, tú, esa situación de que cuando arranque la canción tú vienes a buscarme, yo no sé, pero algo debió parecerte interesante que tú tomaste esa iniciativa de sí, estamos de acuerdo. Sí, en verdad que sí. ¿Te pareció ya? Yo fui. Tú fuiste, ¿verdad? Yo fui a bailar con él, ¿verdad? Algo pasó ahí, ¿verdad? Finlandia? Porque uno no se para a Parece- bailar así por No, así. Y no irlo a buscar allá, como tú Y yo fui hiciste. a buscarlo, sí. Sí, pero algo pasó ahí, como que ya no Sí, te parece pareció como tan que ya él indiferente ahí. sí, ya él me iba como medio flechado. Flechado, ¿verdad que sí? Sí. Y sobre todo que es el hombre que pone la música. Ajá. Claro. Pues ahí comenzamos, nos conocimos y yo creo que como a los mes y medio, 2 meses, nos metimos en No. amores. Recuerdo, un 9 de septiembre del año O sea, 1984. a partir de ese baile, y bailaba bien el hombre. Sí, baila mejor ahora. Ella me enseñó. Qué bueno, qué Sí. bueno. Entonces comenzaron a salir a partir de ese baile, ¿no? Ese baile. Y entonces llegó un momento en que tú te le declaraste. Me le declaré. ¿Cómo tú hiciste eso? Yo me acuerdo que fue en el zoológico. En el zoológico. Sí, porque Sí. que en ese tiempo no dejaban salir a uno. Fue de día, vamos al zoológico. Y seguro Y acompañado no de solo, dos o tres con, más. no, Claro. con los sobrinitos que ella cuidaba. No, y de mi amiga y con Xiomara. una amiga de ella. Ya. Entonces ahí me le declaré y le di el primer beso. Ahí arrancó el cuento. Ahí Sí. magnífico. ¿Y cuándo se te declaró? ¿Ya tú lo estabas esperando o cómo era la cosa? Sí, Ya, más sí, o menos, ¿no? sí. Sí, pues ya tenían dos. Pero él me agarró en la subida del zoológico, me agarró en la cintura. Digo, bueno, ya el hombre va en serio. Pues porque es que este hombre es un negociador, ¿eh? Sí, no es Ese hombre fácil. es agresivo, el hombre, ¿no? Bueno, el Él va asunto es que directo. comenzaron su noviazgo, ¿verdad? ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo ya? Bueno, Casi yo 2 le dije a años. ella, a mí no me gustan los noviazgos largos. Ya. No me gusta que duren más de 2 años. Nos casamos faltando 5 días para cumplir los 2 años de amor. Ya. Y él le decía, largo no me gustan los amores. ¿No te gustan amores tan largos, no? No. Entonces, Con 2 muchachitos nos un casamos. momentito de 21 años. Y ella estuvo de acuerdo con claro, eso, ¿no? claro Sí. que sí. Bueno, Ahí. o sea que esa declaración de noviazgo fue también una declaración de matrimonio. Bueno, no, porque en ese En ese momento no momento hablamos de eso. no pensábamos pero ya a eso. a los meses siguientes Pero sí comenzamos sí. a hablar de eso, ya viendo que nos compenetrábamos bastante bien, que nos llevábamos bastante bien. Entonces ¿Y le pediste matrimonio de alguna manera especial o sencillamente eso No. fue cayendo por fue cayendo. Ujú. su propio peso? En ¿no? aquel tiempo no se usaban tanto todo esto ahora que hay Sí, ahora es todo un espectáculo. No había este tanto asunto. presupuesto tampoco. No. Pero sobre todo no se hace nada de ese No, nada de eso. porque muchas veces, como tú dices, no había presupuesto mucho para eso, Ni ¿no? cámara, ni tanta cámara. ni nada. Exactamente, sí. Es interesante, cada época tiene sus cosas bonitas, porque Ujú. también es muy lindo como muchos jóvenes lo están haciendo hoy. Sí. A algunos se le va la mano, ¿no? Sí. ¿Entiendes? A algunos se le va la mano, pero es muy bonito eso de tomárselo tan en serio. Ojalá que se tomaran en serio no solo la petición de matrimonio, sino el El matrimonio. matrimonio. Porque el problema es que hacemos todo un espectáculo para el matrimonio, pero después como que ya no le damos importancia al matrimonio, ¿no? Ujú. Entonces, no debe ser importante nada más para hacer una fiesta o para regalar un anillo. Ujú. Debería ir un poquito más lejos, ¿no? Sí, pensarlo más pensar- a la larga. Exactamente. Bueno, pero ustedes se lo tomaron en serio y decidieron ya que ustedes podían. Una pregunta, Finlandia. La decisión de casarse es una decisión muy seria. Ujú. Yo siempre he dicho que una de las decisiones más importantes que toma el hombre, el ser humano, ¿no? Es cuando decide compartir su vida con otra persona para siempre. Porque nadie se casa para divorciarse, ¿no? No.
Y yo dudo que alguien diga, me voy a casar por 3 meses, o me voy a casar por 1 año, o por 2 años. Nadie se casa. Por tanto, todos, aunque no lo digan con sus palabras, se está casando para toda la vida. Eso De no hecho, es. yo me casé pensando para toda la vida, porque mis padres tuvieron 65 años de matrimonio. Wow, Entonces yo, el ejemplo que vi fue, claro, entonces eso es lo que yo quería para mí. claro, Y desde un principio dije que me casaba por la iglesia claro, o no me casaba. Y claro, entonces también lo arrastré a casarse él por la iglesia, claro, porque Robin no era un hombre de fe en ese momento, claro. Pero sí, nos casamos para toda la vida. para toda la vida y así ha Ahora, sido. Finlandia, tú que tienes tan arraigada esa posición por tu fe, Ujú, eh, tú sabes que te estás casando para toda la vida. ujú. Por tanto, para ti quizás más que para él, debió ser una decisión muy importante. Sí, ¿Qué tuviste en él? ¿Qué tuviste en este hombre que te permitió entender que tú podías pasar el resto de tu vida con él? bueno, el trato que Robin me daba, él me hacía sentir que yo era la persona más importante, todo giraba en torno a mí, Robin pasaba el día mandándome mensajitos, Es verdad. me llamaba, él me decía que me amaba y me cerraba, nada más era por teléfono, porque no había celular ni nada de eso. Sí, Era por teléfono, llamaba a mi casa, yo, buenas tardes, te amo, pa, y me cerraba. Entonces, la forma de él tratarme a mí y de cómo él se dirigía con mi familia, Robin amaba a mis padres. Entonces, yo dije, pero este es el indicado. ya, Porque un hombre que no nada más piensa en amarte a ti, sino en llevarse bien con mi familia. Es tanto así que mis hermanos dicen que él es su hermano, no yo. ya. Qué bonito, qué bonito. Sí. Tú vas a decirme ahora lo que tú viste en ella, pero lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Le parece a ustedes? Con el Sí. permiso de ustedes, regresamos seguido, amigos. Bueno, aquí estamos continuando con esta experiencia maravillosa que tenemos con nuestros queridos hermanos, ¿verdad? Finlandia y Robinson. Gracias de verdad por querer compartir esta historia tan bonita con nosotros, cosas que son para ustedes de mucha importancia y muy serias, ¿no? Ujú. Y ustedes quisieron compartirla con nosotros y con nuestros amigos que están viendo el programa. Yo le preguntaba a Finlandia, a lo que vio en ti, para ella decidir algo que para ella era sumamente importante porque era parte de sus creencias, ¿no? De, su, de su fe arraigada, ¿no? Yo me doy, esto no es un relajo para mí, Ujú. esto es una cosa seria y por tanto yo tengo que decidir si de verdad yo entiendo que esta persona tiene las cualidades, las actitudes que yo quiero y con las que yo puedo compartir el resto de mi vida. Y ella habló sobre eso y claro que dijiste cosas muy importantes porque la forma, yo a veces me preocupo como que veo los muchachos que tienen noviazgos ahora que se interesan más por la diversión Ujú. que por conocerse, porque el noviazgo es para eso, para uno Para conocerse. uno No es que conocerse. no nos vamos a divertir, pero lo prioritario tiene que ser yo saber si con esta persona yo puedo, Yo quiero pasar el resto yo de mi quiero vida. pasar el resto de mi vida. Yo esto no lo puedo pensar dentro de 2 años. Después de casado. Esto lo tengo que pensar ahora y hay que tomar mi decisión ahora, mis amigos, ahora. En el caso tuyo, ¿qué tuviste en Finlandia que te llevó a pensar, aunque tú tu fe no era la misma fe de ella, no estaba tan arraigada, pero para ti era algo importante también lo que tú ibas a hacer, ¿no? ¿Qué tuviste en ella que te dijo, mira, yo con esta mujer, independientemente del flechazo que ella te dio de la primera vez, Ujú. pero ahora estamos hablando no de un noviazgo, ¿no? De 2 años, estamos hablando de toda la vida. Ujú. ¿Qué tuviste en ella que te pudo llevar a tomar esa decisión, a entender que sí? Bueno, me llamó mucho la atención su integridad, que era una persona totalmente honesta, frontal, su determinación. Y para mí era una decisión mucho más difícil que para ella, porque venía de una familia que no estable como la de ella. O sea, Ya. venía de mi papá con muchos hijos y muchas mujeres, y mi abuelo también, y todos mis hermanos también. Entonces, yo quería romper eso que había en mi familia Con esa tradición, con ¿verdad? esas tradiciones, porque veía lo que habían pasado
todos mis hermanos y demás. Y entonces me llamaba la atención la integridad de su familia. O sea, Ya. yo veía Matrimonio de 65 años. y que todos los domingos se reunía toda la familia en la casa materna, cosa que yo no veía en la mía. Entonces todo eso me fue llamando la atención y yo dije, no, es tanto así que mi mamá se sorprendió cuando yo la llevé y se la presenté porque nunca le había presentado una novia. Ya. Y cuando yo se la llevé, dice, mamá, lo amarraron al hombre, ya, está cogido. Y entonces eso me llevó a tomar la decisión de casarme para toda la vida. No era sido a la iglesia, ni tenía esas creencias, me casé por la iglesia para complacerla, pero dije, pero voy a echar pleito hasta el final. Claro, claro. O sea que cuando ella te puso la condición de casarte por la iglesia, tú lo aceptaste más que nada para complacerla. Sí, Ujú. sí. No por la convicción que tú tenías del sacramento, ¿no? No, En ese momento yo no No. quería En saber ese de la iglesia. momento, quiero decir. Claro, ahora estamos hablando en otra cosa, pero en ese momento. Yo no quería saber de la iglesia ni de los padres. Oye, qué cosa tiene la vida, ¿verdad? Qué Sí. vuelta da la Qué vida, ¿no? vuelta da la vida. Pero así es, así es. Así son los caminos del Señor, Son los ¿verdad? caminos del Señor. Difícil a veces de uno mismo se sorprende. Dice, ¿y qué hago yo aquí, no? Pero nada, eso estaba en los planes de Él antes de tú nacer. claro. Sí. O sea que, qué hermoso eso, qué hermoso. Bueno, finalmente ustedes se casan, ¿no? Y comienzan a vivir ya una etapa diferente en sus vidas, que es el matrimonio, propiamente dicho, ¿no? Y un matrimonio sacramental, porque independientemente de cómo él pensara, Ujú. tú te casaste por la iglesia y para toda la vida, ¿no? A partir del momento que ustedes ya comienzan a vivir como un matrimonio, ¿cuáles ustedes recuerdan que fueron las cosas que comenzaron a complicársele a ustedes como pareja? Lo más complicado fue el tema mío. Yo comencé a sacar todo lo que yo traía. O sea, yo venía de una crianza, mi papá era muy agresivo con nosotros, nos golpeaba muchísimo, era un dictador, en pocas palabras, muy mujeriego. Y yo eso traía todo ese tema dentro, como esa ira, esa rabia que yo tenía contra mi papá por todo lo que, como Claro. nos trataba. Mi papá nunca me felicitó por un cumpleaños, mi papá nunca me Todas dio. esas heridas que tú Toda esa tenías. herida que yo traía, que a mí me costaba inclusive hasta dejarme querer por la gente, porque no estaba acostumbrado. Claro. Entonces yo comencé a sacar todo eso que yo traía, comencé a sacarlo y comencé a volcarlo contra Finlandia, a tratarla mal, a hablarle mal, a tratar de llevar mi primer hijo en el mismo estilo de crianza de mi papá, que todo era con una pela, que todo era hablándole mal. Entonces ahí comenzaron los problemas Claro, de porque me nosotros. imagino que Finlandia estaba totalmente opuesta a eso, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cómo tú reaccionabas a eso, Finlandia, cuando él, fruto de sus heridas, pero tú no eras la culpable, ni el hijo era el culpable tampoco de eso? Yo no, ¿Cómo tú reaccionabas a eso? yo no sabía que él traía esa maleta, Ya, porque eso es un error que cometemos como pareja, que no nos conocemos hasta ahí claro. y deberíamos conocer qué pasó en nuestra niñez para saber con qué nos vamos a enfrentar. ¿Con qué vamos a lidiar? Sí, Como yo no lo sabía, pero yo estaba enamorada de él y Ya. yo creía en el amor de él. claro. Yo tuve mucha paciencia y yo lo que me dediqué fue a rezar que el Señor iba a hacer en su momento, hasta que un día era que ya no se aguantaba Ya. y yo le tenemos que buscar ayuda. Porque si no- Pero esa actitud de él, tú se lo comunicaba a él cómo tú te estabas sintiendo. claro, Y cuando ella claro. se comunicaba eso, ¿cómo tú reaccionabas, Robin? Yo trataba de cambiar, pero era algo que yo no lo sabía trabajar. O sea, la Ujú. rabia y la ira que yo llevaba en mí. Porque en ese tiempo yo inclusive, bueno, mi papá no fue a mi boda ni nada. Yo era totalmente enemigo de mi papá y no quería saber de él. Toda esa rabia que yo llevaba, yo no sabía controlar la ira. Entonces yo detonaba por cualquier cosa. Por situación económica, por lo que fuera, hasta en la calle, porque una persona me pasara cerca, me detonaba. Pero ella estaba sufriendo Sí, mucho. y ella te lo externaba. Ujú. Ante Ujú. esa actitud, porque tú te casaste enamorado de esa, y yo estoy seguro que tú la amabas, ¿no? Ujú. En ese momento, tú Ujú. quiero decir, en que eso no te causaba algún cuestionamiento de que te llevara a intentar, pues, cambiar o algo por el estilo. Sí, pero en ese tiempo no había tanto como
el tema de la psicología, de los acompañamientos, ni siquiera en la misma iglesia. Entonces era como que yo decía, quiero, pero yo no tenía cómo hacerlo. O sea, Ya. yo no sabía cómo hacerlo. No era tenía la las verdad. herramientas. No tenía las herramientas. Entonces yo no quería, pero no sabía qué hacer. No sabía cómo manejar la situación y no sabía cómo yo controlar Ya. esa ira que yo llevaba, ni siquiera qué me la detonaba. ¿Y qué fue lo peor que pasó en medio de esa situación en su matrimonio? ¿Pasó algo más aparte de eso? Bueno, por suerte no hubo golpes, no llegué, Gracias a Dios. pero Gracias a Dios. sí, yo recuerdo que una de las cosas que más le dolió a Finlandia que yo le dije fue: tú ten el mundo para que haya más gente. Es una frase muy común, pero la gente no sabe Lo que eso duele. lo que eso Y ella duele. le llevó muchos Exacto. años. Y inclusive recuerdo que para no darle, yo le di a una pared y me rompí ese dedo. Pero Porque yo gracias a tenía Dios ese- que no le, no, que fue porque a la yo pared, ¿no? no quería llegar ahí menos delante de mis Claro, hijos. no, Pero de eso ninguna fue ahí manera. uno de los como los encontronazos más fuertes que tuvimos. Y le hería mucho de palabra, igual a Ya. mis hijos, que era lo mismo que ya yo había vivido con mi papá. Sí, Entonces eso era lo que yo estaba replicando, lo que yo había aprendido. ya, Y no sabía cómo cambiar esa conducta. ya. Y una pregunta, ustedes en este tiempo, ¿qué tiempo duró esta crisis así más o menos? 10 años, más o menos. 10 Más o años. menos 10 10, 11 años. años. O sea, que hubo que rezar mucho Finlandia. Sí, ella tuvo un aguante que... Okay. Y tremendo. dentro de ese periodo, ¿hay algo más que a ustedes les gustaría compartir de que pudo haber puesto en peligro su matrimonio o algo por el estilo? Entre nosotros como tal, no. Sí, con mi No. papá tuvimos unos cuantos encontronazos, porque mi papá no quería saber de Finlandia porque entendía que Pero era eso no. que me había sacado del dominio de él. Ya. Y entonces con él sí tuvimos unos cuantos encontronazos. Un día él hasta nos sacó una pistola y todo eso. Y, Wow. y eso sí fue bien. Estábamos con el niño y todo eso. Y yo tuve que enfrentarlo. Pero después, ese fue como el más grande que tuvimos. Siempre ¿En esas algún discusiones. momento ustedes entienden que estuvo en peligro su relación como matrimonio? No. No. Con A todo y pesar eso, de eso, ajá, no. no. Nunca usamos la palabra de dejarnos. Ujú. Nunca. Ninguno de los dos. No. Y si yo lo pude haber pensado, Robin siempre me dijo, no, tú nunca te vas a zafar de mí, así que olvídate no me de vote. eso. ¿Cómo es que Él me decía, tú no te vas a zafar de mí, o sea, vamos a arreglar esto como sea, porque tú no me vas a dejar. O sea que, pero a pesar no, de que no cambiaba, ¿no? ajá, Pero tú no me puedes dejar. ajá, ¿Y cómo era la cosa, Robinson? sí. Es que era una... Porque después que él lo hacía, él le dolía haberlo hecho, pero él no sabía cómo no hacerlo. Ya, Entonces yo veía su dolor. Por ya. eso yo sabía que él no lo hacía porque él me quería lastimar adrede. Y cuando él hacía eso, Finlandia, que él te agredía de esa manera verbal o con la actitud, que tú te sentías dolida, ¿no? ¿Qué actitud tomaba normalmente en esas circunstancias? Yo me quedaba callada porque yo entendía que si, Ah, pues tú aplicaste lo de Santa Mónica, es que entonces. si yo empezaba a discutir con él, y se iba a hacer peor. ¿Tú te acuerdas de Santa Mónica, no? Sí, Santa Mónica decía eso, que sí. cuando él peleaba, el marido, que fue terrible, Ajá, ella se callaba. Y como sí. para pelear se necesitaban dos, Dos. entonces no Exacto. peleaban. Esa era Pero la técnica que tú usabas. él cogía más cuerda. Eso me incomodaba más. Porque él entendía que yo estaba siendo indiferente, pero yo lo que estaba haciendo, yo pensaba en mí que eso era algo sensato que yo estaba haciendo. Porque ¿dónde íbamos a llegar? Ya, O sea, tú cuando te incómodo, tú puedes decir muchas cosas que después te vas a arrepentir. claro. Y yo siempre he pensado que cuando tú arrugas el papel, después tú no lo puedes volver Claro. a su estado original. Oye, Dios te regaló un tesoro, ¿eh? Yo le dije, ¿por qué Vamos- tomé la decisión? Vamos a hacer una pausa porque luego entonces quiero que conversemos cómo se resolvió esta situación, porque estas situaciones a veces que son conductuales, como era el caso de Robin, Ujú, necesitan un milagro para poderse transformar. ujú. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso, estamos conversando con Finlandia y con Robin. Ellos están aquí compartiendo con nosotros, con ustedes, su hermoso testimonio de vida, ¿no? Y hemos escuchado cosas interesantes porque
yo sé que en este momento hay gente que está viendo este programa, sobre todo señoras que están viendo este programa, que están teniendo el mismo caso que Ujú. tú, Finlandia. Y cuando tú dijiste que esto duró 10 años, ellas mismas dirán, pero yo no aguanto tanto, ¿no? Ella apenas tiene 3 o 4 o 5, dice, yo no creo que yo llegue a 10. Entonces, lo otro que estarán pensando es, yo no soy como esa señora que está en el programa, ¿eh? Eso de quedarse callada, yo no creo en eso, ¿no? Eso era para Santa Mónica y para Finlandia, pero para mí eso no es. Entonces estarán haciendo todos esos comentarios, yo me imagino ahora, viendo el programa, ¿no? Y algunos hombres que quizás están cerca de ella diciendo, tú ves, tú tienes que ser como Finlandia, ¿eh? Mantenerte callada. Pero finalmente, tomándonos esto muy en serio, la realidad es la que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Que definitivamente no es el divorcio. Ujú. Entonces, en el caso de Finlandia y Robin, ¿cómo se resolvió esta situación, Finlandia? Porque esto no era fácil, ¿no? Buscamos ayuda. Eso me gustaría que nos hablara un poco sobre eso. Fuimos al psicólogo Okay. y en la primera sección la que salí llorando fui yo, porque yo no me daba cuenta que a veces yo me comportaba de una manera que yo le detonaba Ya, eso que él traía adentro. ya, O sea, como él lo maltrataron tanto, cualquier cosa que yo hiciera, él sentía que yo no lo respetaba. ya, Entonces eso lo detonaba. ya, A mí me dio pena después, porque yo dije, wow, entonces eso fue un trabajo enorme que tuvimos que hacer. ya, Un ejemplo de las poquitas cosas que yo le detonaba a Robin era que yo siempre he sido la que llevo, ando en el vehículo. Robin siempre se quedaba a pie para que yo no ande a pie. ujú, Entonces yo lo tenía que buscar a la salida del trabajo. Y yo llegaba siempre 5 o 10 minutos más tarde. Y él se ponía como un energúmeno. Pero yo no sabía. Entonces yo decía, yo se lo voy a hacer maldad porque ¿por qué él me tiene que hablar así? ya, Y yo llegaba tarde. de maldad, Sí, ya yo lo estaba haciendo de maldad porque yo decía, él me va a hablar mal como quiera. ya, Entonces, cuando fuimos al psicólogo, yo entendí que él lo que sentía era que yo no lo valoraba, ya. que yo no lo respetaba. Entonces, automáticamente, claro que yo cambié eso. Ya yo prefería Comenzaste llegar a antes cambiar. y mejor lo esperaba Y para que él no fuera a y entender en el eso. caso de Robin, Finlandia, que él tenía en cuanto a su carácter y todo, era un asunto conductual, prácticamente, ¿no? Que viene, claro, como decías tú, Robin, de todas estas heridas del pasado. ¿Qué parte jugó Dios en medio de toda esta relación de ustedes? Todo. ¿Cómo Yo Dios diría que pudo todo. transformar a Robinson? ¿Cómo fue que Dios pudo transformarte? Bueno, Finlandia se iba todos los domingos para misa. ¿Cómo es? Finlandia se iba todos los domingos para misa con Pero los tú no muchachos. ibas. Yo no No. iba, yo me Claro. quedaba en pantalones cortos, Con una vez. tranquilo en mi casa. Y se llevaba el carro. Un domingo, no sé cómo, yo comienzo a cambiarme. Y Finlandia le dice a los muchachos, la iglesia estaba un poco cerca, le dice, cámbiense rápido, nada más teníamos un carro, su papá va a salir para que él nos deje en la iglesia. Y de allá para acá, venimos a pie. Claro. Entonces cuando Finlandia me ve que Ya me ella dice, estaba aplicando lo que le dijo el psicólogo, sí, ¿no? sí. Claro. Entonces Finlandia me dice, mira, tú vas a salir para que nos dejen en la iglesia. Digo, no, yo voy, dice Finlandia. ¿Para dónde? No, yo voy para la iglesia con ustedes. Y ella también El hijo mío se el hijo mío más grande dice, ¿Qué ha pasado aquí? chequea a papi, que Quiero que- está malo. Aquí- Comencé a ir a la iglesia, me gustó y recuerdo que entonces en eso anunciaron un No, encuentro tú de, dijiste, vamos a cambiar de iglesia. sí, vamos a cambiar de Porque iglesia. tú no querías esa iglesia. Porque Porque cuando vivíamos uno- de aquel lado y nos fuimos para María Auxiliadora, que era donde ella vivía, Claro. Ajá. que era un ambiente más jovial, más joven. Entonces ahí recuerdo que el padre anuncia que los lunes iban a iniciar con las casas de Maús pareja, en ese Wow, tiempo, que no Emaús, existía Maús hombre ni Maús. Y Finlandia me dice, vamos a venir mañana. Y yo, ¿está No, bien? no empieza. Con placer. Digo, no empieces. Tú mismo no te explicas por qué razón tú estabas actuando así. No, yo no sabía, no. Yo, Exacto. la verdad, yo decía, "Bueno". Y voy el primer lunes, me encantó el tema, y entonces ya el siguiente lunes soy yo que le digo a ella, mira, hoy es el encuentro. De verdad. Sí, eso era 6 lunes y después venía un retiro de fin de semana. En ese retiro, en el último día, yo sentí realmente la presencia de Dios en mi vida. Pero además,
a mí me costaba recibir cariño porque a mí nunca me lo dieron. Claro. Entonces a mí me costaba abrazar a mis hijos, a mí me costaba eso. Y yo entendía que por eso a mí nadie me iba a querer, porque tigre tan mal genioso como yo, tan necio, ¿por qué me iban a querer? Pero ahí yo pude entender que sí, que a mí me querían y que Dios me quería y me lo había demostrado a través de Finlandia, porque yo le había hecho de todo para que me hubiera votado hacía tiempo Claro. y ella seguía soportando. Entonces yo dije, pero entonces el amor existe sin juzgar a uno, o sea, un amor limpio como el que Dios. Y ahí yo comprendí. Entonces yo comencé en un proceso de sanación, donde pude perdonar a mi papá, pude cuidarlo en su enfermedad, lo bañaba todos los días, y pude entenderlo, porque en su orgullo... Porque en este encuentro personal que tú tuviste con Jesús, en esa situación, todavía tu padre estaba vivo. Sí, estaba Sí. vivo. O sea, que tú tuviste la oportunidad de reconciliarte con él. Y de Sí. entenderlo. ¿Y cómo fue ese proceso, Robin? Yo comencé a entender que así como Finlandia me quería a mí con todo lo que yo hacía, y que yo lo hacía no por quería, sino porque lo que habían aprendido, mi abuelo venía de la misma crianza de mi papá, 33 hijos, muchísimas mujeres. Entonces yo dije, pero entonces mi papá también, ¿cuántas cosas habrá pasado que yo no sé? Ujú. Entonces Tu dije, papá también es una víctima es de una toda esta víctima. situación. Y ese odio por él, a quien me está matando es a mí, Claro. no a él, porque me está desatando una ira. Entonces comencé a ir a visitarlo para que él, mis hijos lo conocieran y tuvieran acercamiento con sus abuelos. Claro, cada vez que yo llegaba, él decía, ¿qué tú viniste a buscar? Porque él era así. Claro. Yo le decía, no, no vine a buscar nada. Él enfermó, no había quien yo iba a diario a bañarlo. Él no quería saber de Finlandia y supuestamente de mí. Y lo entendí porque él, en su ser de hombría de ese tiempo, él no era capaz de pedir perdón. Pero entonces le agarraba la mano a Finlandia y hasta que él no se dormía no podíamos ir. Yo No me dije, digas. esta es la forma en que él quizá le está diciendo, perdóname, porque mira, Claro. hoy Finlandia era que le cocinaba, le llevábamos la comida, lo bañábamos todos los días. Y a mí me dijo un día, tú no tienes vergüenza. Y yo le dije, ¿y por qué? Pues si tú tuvieras vergüenza no viniera todos los días a bañarme, por todo lo que yo te digo. Y yo le dije, no, diga todo lo que usted quiera, yo vengo mañana. Y eso me liberó de ese odio que yo llevaba, pude sanar, pude entenderlo y pudo eso llevarme a cambiar mi actitud con mis hijos Y con Finlandia. y con Finlandia y con todo mi hogar. Y eso hizo que nuestra familia diera un cambio tremendo y me dio la oportunidad de que, por ejemplo, muchos de mis hermanos, ni siquiera por el odio que sentían a mi papá, fueron al funeral de mi papá. Yo fui, lo cambié, estuve en el funeral y no llevo eso por dentro. Entonces me liberé, el Señor me ayudó a yo liberarme y a entender, pues si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para estar diciendo que no? En ese retiro de Emaús que tú fuiste, ¿tú recuerdas algún signo especial que Dios tuvo contigo que permitió algo como lo que tú estás contando ahora, tan maravilloso? Sí, el último día ellos hacen una invocación del Espíritu Ujú. y ahí yo sentí cómo el Señor me abrazaba, que a mí no me podían abrazar porque no me gustaba. Ni finlandés, a mí no me gustaba ni que me dieran masaje. Y ahí yo lo sentí y sentí ese amor. Pero entonces yo decía, pero ¿por qué yo siento ese amor? Y yo pues decía, wow, pero Finlandia me ama así. Entonces, esto es real. Entonces ahí fue que yo dije, pero esto es lo que yo necesito, porque ahí yo entendí y comencé a sanar muchas de las cosas que yo tenía, que yo entendía que caminaba, bueno, yo caminaba jorobado, porque yo no miraba a la gente a la cara. Porque Descubriste a ese Padre que te ama que me ama, sin importar quién tú eres. quién yo era. Porque cuando a mí me hablaban de Dios Padre, Claro. yo decía, Tú lo relacionabas con Padre, aquel Padre. golpe Claro. y castigo. Claro. Pero yo decía, y ahí yo entendí, no es un Dios de castigo. Cuando me hablaron en el retiro del perdón, de todo eso, de un Dios que me ama, de un Dios que me quiere, y en ese momento yo lo sentí, yo dije, pero es que no es lo que yo pensaba. Finlandia, tú me imagino que oraste incansablemente durante esos 10 años por este hombre. ¿Entiendes tú que definitivamente lo que estamos oyendo ahora aquí no es más que el fruto de tus oraciones? Sí, y de que el Señor escuchó las oraciones. Que el Señor escuchó tu oración. Y ahora yo digo que él es mejor cristiano que yo. Es Ahora ya verdad. está diácono. Sí, ahora es reverendo, el diácono, el hombre. Sí, y tiene un servicio excelente en la parroquia, siempre dispuesto
a servir al Y Señor. cuando tú viste a Robin que vino donde ti, después de ese retiro, que él había tenido esa experiencia. Porque fuimos juntos, Ah, bueno, porque era de estabas ahí, pareja, tú sí. estabas ahí. Sí. ¿Cómo tú viste la situación? Oh, nos cambió la vida. Totalmente nos Me cambió imagino la tu vida. sorpresa, ¿no? Que él aceptara. Después él hizo otro retiro, fue el de cursillo de cristiandad. Ya. Y ahí de verdad, Robin hasta se hincó cuando dio su testimonio, dándole gracias a Dios y a que yo no me cansara de orar para que él tuviera su encuentro. Y realmente, si todos hiciéramos lo mismo, si pusiéramos las cosas en manos de Dios, pudiéramos ver los frutos, pero a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Tú me recuerdas, bueno, mi testimonio personal, porque yo estoy aquí porque una mujer oró por mí durante 7 años. Fueron 3 menos que los tuyos, pero tan difícil o más difícil que lo que tú viviste. Pero tú me recuerdas cuando tú estás hablando un libro que yo conozco que se llama El poder de la mujer que ora. No sé si tú lo has Yo lo leído. tengo y lo he leído. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes un poquito después que volvamos de la pausa, porque es tan importante que la mujer sepa que a veces es elegida por Dios para la salvación de esa persona que tiene al lado. Qué responsabilidad, ¿verdad? Y tú puedes salir huyendo o quedarte y echar el pleito. Vamos a hablar de eso después que regresemos a la pausa con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Es emocionante uno escuchar estas cosas que uno escucha aquí, como lo que hemos escuchado hoy de Finlandia y de Robin. Y digo que es emocionante porque nosotros vemos esto es real. O sea, estamos viendo cómo es el poder de la oración de una mujer que en lugar de salir corriendo a través del divorcio, decidió echar el pleito porque ella se casó para toda la vida. Y ella tenía en sus manos una sola herramienta, porque no era peleándole a Robin porque así no iba a lograr nada y ella lo sabía. Ni tampoco hablándole, ni tampoco haciendo cualquier cosa pues para hacerle daño, y mucho menos lo va a cambiar si se separa de él y lo abandona. Exacto. Ella sabía que el único camino que le quedaba era la oración. Y entonces aquí ustedes están viendo lo que es el fruto de la oración de una mujer que ora, que cree en la presencia de Dios en su vida y que sabe que Dios no se deja ganar en fidelidad, en generosidad, en misericordia. en misericordia. Entonces yo quiero destacar esa parte porque ahora mismo hay mujeres aquí que están viendo este programa que ya tomaron la decisión, que no tienen por qué aguantar lo que están aguantando. Y es verdad, tú no tienes por qué, aunque hay un por qué. Y es el amor. La palabra de Dios dice, mujer, no te separes de tu marido, porque ¿qué sabes tú si en ti está reservada su salvación? Finlandia es el instrumento de Dios para la salvación de Robin. Amén. Mirna, mi esposa, fue el instrumento de salvación, el instrumento que Dios usó para mi salvación. Pero nosotros somos 2 casos nada más. Hay millones de casos donde la mujer ha sido instrumento de Dios para la salvación de ese hombre, que no se lo merece. Yo no sé, nosotros no somos quienes para juzgar quién merece o no merece. Pero fue la persona que Dios puso a mi lado. Y mañana me pedirá cuenta. ¿Dónde está Robin? Que te lo puse ahí para que tú lo ayudaras, porque el pobre tenía todas esas heridas del pasado y él no sabía manejar eso. Y te lo puse ahí para que tú lo ayudaras. ¿Y qué tú hiciste? Esos son de los dones. Ese don ha dado mucho fruto. Si se hubiera quedado a la deriva, tal vez no hubiera dado nada. No estaría aquí sentado contigo, seguro que no. No. Pero qué hermoso eso, qué hermoso. Y cómo vemos, nosotros somos testigos. Tú ahora como en tu ministerio, como diácono, somos testigos del verdadero valor de la fe, del poder de Dios, que esto no es un cuento de hadas, que esto es una realidad, que todos los días la vivimos, ¿verdad que sí? Sí.
Entonces, hoy ustedes están aquí 38 años, ¿verdad? Casi 39 en Casi septiembre 39, cumplimos septiembre 39. 39. Después, porque una mujer fue capaz de quedarse, de no irse, de no correr y creer en las promesas de Dios. Yo te felicito, Finlandia. Definitivamente te felicito y te felicito, Robin, porque supiste elegir lo que tú necesitabas desde el primer momento, ¿no? Sí. Yo no sé en lo que tú estabas pensando en ese momento, pero definitivamente Dios estaba ahí Sí. en el momento de tu decisión, de tu elección en aquel momento. Ustedes ahora, ¿ustedes tienen cuántos hijos? 3. Tres 3 hijos nietos. y 3 nietos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, pues son 38 años de matrimonio. Sí. ¿Qué significó para sus hijos esta conversión de Robin? Bueno, fue tremendo. La verdad que sí, cambió la vida de ellos y hoy, por ejemplo, mi hijo más grande tiene un matrimonio muy estable, ya mucho más de 10 años. Y también, que fue el que vivió un poquito más la época Claro. mala mía, el otro ya estaba un poquito más pequeño porque nació 4 años después. Pero eso lo ha llevado a ellos también a cuidar su matrimonio, a saber cuidar su pareja, porque eso sí siempre vieron en mí que yo ayudaba a Finlandia en todo lo que hacer, es que por ejemplo yo nunca me quedaba con el carro para que Finlandia andara a pie, o sea, Finlandia anda en el Claro. carro y yo ando a pie, y todo ese tipo de cosas, y eso ellos lo fueron viendo, y hoy en día tratan sus mujeres de buena forma, tienen sus hijos llevándolo por un buen camino, aunque no son muy de lleno, van a misa y todo, pero no Pero están no. todavía de lleno en la iglesia, le llegará su momento, Claro, Ajá. claro. pero sí creen en Dios, son temerosos de Tienen Dios. que creer porque Dios les revolvió un papá Sí, que no tenían. nuevo. Claro. Y algo que yo siempre digo de Finlandia, no es nada más que Finlandia oró. Bueno, continuamos con el programa, pero como ustedes habrán notado, en un escenario totalmente distinto, porque hemos querido retomar el inicio de estos queridos hermanos de Robin que nos hablaba de cómo ellos se habían conocido en un zoológico. Notarán que nos faltan los animales, pero estamos rodeados de los árboles y queremos continuar y terminar el programa en este escenario. Robin, tú estabas hablándonos sobre la importancia de lo que ha significado tu testimonio para tus hijos y el bien que eso le ha hecho. Y definitivamente, el testimonio vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo sé que el milagro que Dios ha hecho en ti no solamente ha sido un testimonio para ellos, sino también para Finlandia, que vio el resultado de sus oraciones en ti. Y tú me decías fuera de cámara de que quería destacar algo muy importante y eso ayude mucho también a otros matrimonios que permiten que sus situaciones como pareja, sus dificultades, se trasladen también al resto de su familia. Y eso termina haciéndole daño no solamente a ellos, sino a todos los demás. Y tú me decías que en el caso de la familia de Finlandia, ellos nunca se enteraron. Nunca. Inclusive su mamá, su papá me adoraron siempre. Habrá algunos de sus familias que si ven el programa se enterarán ahora, de esto, porque Finlandia nunca llevó las situaciones nuestras a su familia. Por eso ellos nunca se enteraron de que yo la maltrataba y por eso todavía hoy me quieren muchísimo. Y eso es algo que yo le agradezco, porque eso hizo también que lo nuestro no llegara a permear por la relación de su familia conmigo y yo con ellos. Tremendo, eso es tremendo y me gusta que tú lo hayas dicho porque hay muchos matrimonios que cometen ese error y eso entonces termina siendo un daño mayor. Y el día que ellos quieren reconciliarse, tienen como enemigo entonces a su propia familia porque ya no quieren a la persona, al esposo o a la esposa. Finalmente, un mensaje, Finlandia, a las esposas que están viendo este programa y que quizá ya quieren tirar la toalla. No tienen 10 años como tú tuviste que esperar, pero ya están por tirar la toalla. Finalmente, en breves palabras, ¿qué tú le dirías a ella? Que no la tiren, que echen su pelea, que oren mucho, que den muchas rodillas y que busquen ayuda. Porque los psicólogos, fue el Señor que lo dejó. Claro. Todo lo que tenemos lo dejó el Señor. Claro. Entonces vamos a utilizarlo, vamos a ir donde ellos y vamos siempre a tratar de que el Señor esté en medio de nuestra relación. Ese es el éxito de cualquier relación de pareja. Y lo que fue el éxito tuyo, la oración. La oración. Y en el caso tuyo, Robin, ¿qué tú le dirías a aquellas personas que
han sido tan heridas en su pasado que hoy no son capaces de amar, pero tampoco de dejarse amar. Es importante, primero, conocer a Dios para conocer el amor verdadero de Dios, que a veces no lo pone como me lo puso a mí, en una persona a mi lado. El también tratar de buscar la ayuda para tú sanar esas heridas que tú traes, que no son culpa tuya y que a veces no sabemos manejarlas, para que podamos tener un matrimonio sano. Y lo que yo siempre digo es que el divorcio nunca sea una opción en nosotros ni se mencione. Esa no es una puerta que se abre, porque si la abre vas a querer salir un día por ahí. Finlandia y Robin, gracias. Gracias por haber querido estar con nosotros hoy y compartir su experiencia de vida. Yo sé que ese testimonio va a hacer mucho bien, porque es un signo de esperanza, para que sepan que la última palabra la tiene Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios les devuelva a ustedes y a su familia el bien que han hecho en bendiciones. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Amén, amén.